Bueno, ¿qué tal? Vamos a arrancar el panel. Damos gracias a todos los que están acá y también a todos los que están siguiendo de manera virtual el encuentro. Bueno, nos vamos a poner un poquito técnicos. Ya vimos algunas miradas más estratégicas y lo que les propongo hacer como para darle, digamos, para darle una especie de coherencia al panel es, vamos a arrancar pensándolo desde lo más global para después ir focalizando en cuestiones muy puntuales o más puntuales, tanto en materia de inversiones ferroviarias, en materia de inversiones viales, en materia de corredores viales. Lo que les propongo a quienes van a ser los panelistas de este panel, que ahora ya mismo se los voy a presentar, ya los introdujeron, pero se los voy a presentar igual, va a ser lo siguiente: yo los voy a estar escuchando como si estuviera tomando nota para hacer un artículo en el diario. Terminada la exposición, les voy a poner sobre la mesa lo que para mí fue lo más importante que dijeron, cuál fue el título, cuál fue el concepto, para tratar de redondear qué es lo importante que se tienen que llevar de la cantidad de información que van a ahora poder ver. Así que bueno, ese va a ser el ejercicio. Cada uno que termine de hablar, vamos a tener una pequeña charlita donde yo les voy a estar tratando de focalizar a ver si lo que yo entendí que para mí es lo más importante, es realmente lo más importante. Bueno, vamos a arrancar ahora con Raúl Hermida. Él es economista de larga trayectoria, asesor de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Estoy entre los lectores de los manuales históricos que hace la Bolsa de la provincia mediterránea, donde allá por los 90 no había muchos datos desde la región centro, sobre todo en Santa Fe no había fuera de los granos que la Bolsa aportaba información. Cuando vos querías hablar de datos de la economía provincial de Santa Fe, fuera de los granos, que estaban acá en la bolsa, fuera de los granos no había mucha información. Nos teníamos que esperar que llegue el manual anual de la Bolsa de Córdoba. Así que bueno, para mí es un placer poder coordinar esta charla con Raúl. Raúl, si vos te sentís más cómodo allá para la presentación del panel, ahí está el coso. Yo voy a estar escribiendo tus palabras, no es que voy a estar en otra, así que no te sientas que no te estoy dando bolilla, todo lo contrario. Bien. ¿Empezamos? Empecemos, por favor. Bueno, muchas gracias en primer lugar a los organizadores de este evento por la invitación. Me siento como en mi casa, la Bolsa de Comercio de Rosario. Y voy a cometer la imprudencia de darle algunos datos que puedan ser útiles para esta reunión. En primer lugar, quiero enfocar el tema desde el punto de vista del cono sur del continente sudamericano, que está formado básicamente por las regiones que ustedes ven en el mapa. Y allí, sin lugar a dudas, que en las últimas décadas, el sector agroindustrial fue el que lideró las exportaciones. Ahora aparecen energía y minería, con fuerza también, pero sin lugar a dudas, el gran tema para los tres sectores es cómo podemos utilizar mejor la infraestructura, especialmente la hidroviaria. Fíjense ustedes lo que les decía recién, para el año 2024, el 56% de las exportaciones del cono sur fueron agroindustria. El que lidera esas exportaciones, que sumaron 167.000 millones de dólares para todo el cono sur, es Mato Grosso, por segundo año consecutivo, después de 25 años de haber liderado el cono sur, la región centro. Pero estamos muy cerquita, ya vamos a hablar después sobre ese tema. Lo cierto es que hoy en día en semillas y cereales, semillas oleaginosas y cereales, no hay duda que Mato Grosso nos lleva una gran ventaja. Nosotros somos fuertes en subproductos y Chile en los demás principales rubros. Son en total unos 20 rubros, he puesto algunos aquí para que quede un poco más claro, ¿no? Tres sectores lideran el cambio estructural de la Argentina que se viene, y créanme que Argentina va a cambiar mucho. Esos tres sectores son agroindustrias, energía y minería. Fíjense ustedes que, por ejemplo, para tener una idea general, el Banco Central de la República Argentina proyecta las exportaciones para el 2030 en el sector energético en alrededor de 36.000 millones de dólares, o sea que se van a multiplicar por 3,5 veces respecto a los valores del año 2022. En el caso de la minería, la multiplicación va a ser por 2,5 veces. Y tomando los resultados del modelo ACMEMOD que brillantemente presentó la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes pasado, tenemos que las exportaciones proyectadas hacia el 2035
de darse las condiciones de productividad y las condiciones de reducción de retenciones en la parte impositiva y todo lo relativo a la infraestructura, llegaríamos a 50.000 millones de dólares y esta proyección indudablemente es prudente. Y fíjense ustedes que las inversiones esperadas en el sector energético hasta el año 2030 suman 102.000 millones de dólares. Y la inversión proyectada en lo que se refiere a la minería, 26.000 millones de dólares. Pero nuestra casa, la Bolsa de Comercio de Rosario, ha proyectado para el año 2024 una inversión en el sector agroindustrial de alrededor de 15.000 millones de dólares. O sea que si se continuara con esta cifra, las inversiones totales del sector agroindustrial superarían los 112.000 millones de dólares hasta el año 2030. Y este sector, el sector agroindustrial, está teniendo tremendas innovaciones. Miren el caso concreto del salmón y la trucha, como parte del complejo cárnico, pescados y crustáceos. No solamente que lidera el total de exportación de los productos cárnicos como región, el sur de Chile, básicamente Aysén y Los Lagos, que son del tamaño de un partido, de un departamento de Córdoba, un partido de Santa Fe, mínimos, y están liderando con casi 8.000 millones de dólares. Le sigue Paraná, que es responsable del 50% de las exportaciones avícolas de Brasil, cuando Brasil es el líder mundial con más de 5 millones de toneladas de sector avícola exportados por año. Y después venimos nosotros con alrededor de 1.500 millones de dólares, juntamente con Uruguay como un todo, Paraguay también. Pero Argentina tiene una ventaja. Observen arriba en alimentos balanceados que gran parte de la composición proviene de proteínas vegetales y ahí somos líderes. Lo bueno sería no solamente que vendiéramos proteínas vegetales a Chile, sino que también le agregáramos valor convirtiendo harinas en carnes, porque el valor agregado es tremendo y un gran impacto en toda la cadena productiva y en términos de empleo y de conocimiento. Quisiera, de todos modos, si me permite el aparatito si me permite pasar a la próxima, me gustaría mirar con algún detalle a qué se debe que Argentina se haya quedado tanto estos últimos años. Miren ustedes las retenciones a las exportaciones, básicamente expresadas a través de lo que se llama el EAT. EAT es estimación del apoyo total, calculado por AgriMonitor del BID o bien por la OCDE. La Argentina en los últimos 27 años, acá pongo algunos años nada más para que se pueda observar en la pantalla, si no sería letra muy chiquita, la Argentina en los últimos 27 años ha tenido una transferencia del sector agro al resto de los sectores de la economía argentina en dólares corrientes, sin actualizar, de 181.000 millones de dólares. En el mismo periodo, los 5 estados de Brasil que están en el cono sur, que son Mato Grosso do Sul, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, 5 estados, han tenido, por el contrario, una transferencia desde el resto de la economía brasilera al sector agropecuario de 109.000 millones de dólares, a valores corrientes también. O sea, la diferencia es enorme y esto explica con toda claridad, y me peleé con las diapositivas, no sé qué pasa, pero... ¿Y con estos números también? A ver, ven los números ahí acumulados, ¿no? Los valores del 97 al 2023. Las dificultades de la agroindustria argentina tienen mucho que ver con esta tremenda transferencia de recursos que existe desde el sector agroindustrial en su conjunto al resto de la economía argentina, de varias formas, por cierto. Esto nos da, indudablemente, una situación en que, vamos a hacerlo un poquito técnico, que un productor que esté cerca del puerto, productor agrícola que hace soja, por ejemplo, ¿no es cierto?, o cualquier otro grano, en el caso concreto de la comparación entre un productor cerca de Paranaguá o de Santos y un productor cerca de Rosario, los dos tienen más o menos el mismo valor FOB.
más o menos a grosso modo. Pero en el FAS la diferencia es muy clara. Free Alongside es muy grande. En el FAS las retenciones del productor argentino lo deja muy abajo respecto al total del FAS que tiene el brasilero, más estas transferencias netas de la economía brasilera al sector agropecuario. La diferencia es aproximadamente el 40% en los valores acumulados hacia el año 2023. Una diferencia que no lo puedo mostrar porque no pasa la pantalla, pero que indudablemente significa un enorme peso sobre el precio neto que recibe el agricultor argentino, que está un 40% aproximadamente, por cierto, debajo de lo que recibe un agricultor brasilero. Esta es la realidad. Entonces, no es nada extraño, por ejemplo, que los 5 estados productores que yo menciono en el cono sur de Brasil, hasta el año 2003-2004, tenían una producción agroindustrial muy inferior, en algunos casos, al total de la Argentina. Hoy, la Argentina se ha quedado muy atrás. Los 5 estados brasileños tienen un acumulado de un 30-40% más alto de recursos producidos y exportados a través de la agroindustria. Raúl, pedí que te pasen la pantalla, sí, que te pasan desde ahí. Por favor, me pasan a la siguiente pantalla. Aquí pueden ver la siguiente, por favor. Pueden ver el gráfico en forma muy clara, ¿no es cierto? Son valores acumulados. Les aclaro que las retenciones son malas, pero las retenciones acumuladas son la bomba neutrónica. Y lo que muestra este gráfico es la acumulación de las retenciones a lo largo de 27 años. La curva de abajo muestra simplemente cuál es la ganancia en que han tenido esos 5 estados brasileños respecto al total de la República Argentina en términos de lo que produce la Argentina, ¿no es cierto? Estamos hablando de una ventaja de que se acerca aproximadamente al 30%. Bueno, esto es un tema que se puede resumir en esta pantalla que ven ahora, donde en el gráfico todas aquellas regiones del cono sur que crecieron más en los últimos 25 años, 1997 al 2022, que es el último dato homogéneo que tengo. Fíjense ustedes, por ejemplo, Mato Grosso, que lo ven arriba a la derecha, creció durante ese periodo en términos constantes y deflactados, con índices que trabajamos básicamente con indicadores del Banco Mundial, un 170%. Miren lo que creció, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene el AMBA. Sin el AMBA a lo mejor sería distinto. Está en términos per cápita todo esto. Y ustedes ven que aquellas regiones que están arriba en el gráfico son las que exportaron más en términos del Producto Bruto Interno. Y hay 3 regiones que se destacan fundamentalmente. 2 de ellas, norte de Chile con minería y Mato Grosso con agroindustria. Y yo pongo una tercera, la proyección de la Patagonia Argentina en el año 2030 con Vaca Muerta. Se sumaría al club con un gran crecimiento y con un porcentaje de exportaciones sobre Producto Bruto Interno bastante alto. Y abajo ven que pongo al NOA y también a la región de Cuyo, que son provincias mineras muy importantes, con un signo de interrogación porque no está tan maduro como el proceso energético en la República Argentina. Pasamos a la siguiente, gracias. ¿Y qué pasa con la hidrovía Paraguay-Paraná en este contexto general que acabo de describir? Salgamos la próxima, por favor. En primer lugar, empecemos por la minería. Si es posible, pasemos a la próxima. Ahí está, ahí estamos bien. Vamos a la margen derecha de los ríos Paraguay y Paraná. Empecemos primero por lo que puede ser el impacto sobre la hidrovía de toda la región de Cuyo y el NOA, que acabo de mencionar recién, ¿no es cierto? Se espera un flujo de mercaderías de alrededor de 3,5 millones de toneladas. El senador Zimmerman lo decía bien claro recién, C3. Si ustedes revisan los manuales del balance de la economía que mencionaba Galíndez, se va a dar cuenta que tenemos decenas y decenas de páginas escritas sobre el famoso C3, que es Aviateray a Barranqueras. El puerto de Barranqueras tendrá un papel muy importante. Recuerden que algunos insumos en el litio son 4 veces en volumen que la producción del litio. Entonces hay un ida y vuelta por la hidrovía de insumos y de producción que puede bajar por la hidrovía de alrededor de 3,5 millones de toneladas. La siguiente, por favor. Pero sigamos con la margen derecha por el momento. Y poquito más arriba lo tenemos al yacimiento del Mutum,
40.000 a 45.000 toneladas de mineral de hierro. El gobierno inició la construcción de una siderúrgica, una planta siderúrgica del Mutum, que espera en laminados planos y no planos exportar 1 millón de toneladas pronto, año 26-27. Puede ser, pero exportan muy poco mineral de hierro en relación a lo que es el Mutum en capacidad. Podrían estar arriba de los 10 millones de toneladas, apenas llegan a los 900.000. No lo tengo en cuenta en la proyección que hago al final, en la última diapositiva, que es simplemente algunos indicadores para que llenemos entre todos cuál puede ser el volumen de la hidrovía en el 35. Sigamos, la siguiente, por favor. En la siguiente podemos ver la margen izquierda del río, y ahí lo tenemos al Paraguay, indudablemente con un gran macizo, el macizo de Urucum, a pocos kilómetros de Corumbá, en medio del Pantanal, que dicen los técnicos que tiene el mejor mineral de hierro del mundo, por su porosidad, el contenido, la reducibilidad, etcétera, en el peor lugar del mundo, dicen jocosamente los que están en la explotación. Ese yacimiento está exportando entre 8 y 10 millones de toneladas por la hidrovía, que terminan principalmente en Nueva Palmira. Después hablamos también sobre el tema ese. Esa explotación indudablemente tiene a través de LHG Mining Limitada, que es parte del grupo JIF Investimentos, para los que conocen el sector agropecuario, JIF Investimentos, la dueña de JBS, el principal exportador de carnes del mundo, un grupo monstruoso. Ellos están explotando el Urucum y están muy interesados en que esto salga bien. La siguiente, por favor. Y allí aparece también Vaca Muerta. Vaca Muerta aparece con una enorme sinergia con la hidrovía, sinergia de todo punto de vista. Por ejemplo, Atria, ¿no es cierto?, está usando liometano hoy en día y puede usar el día de mañana hidrógeno verde a partir de Vaca Muerta. Hay todo un proyecto muy interesante. Lo mismo Navíos. Navíos invierte en Vaca Muerta, por ejemplo, en el puerto Punta Colorada, en el Golfo de San Matías. Qué extraño, ¿no? Y tiene una terminal de líquidos en Nueva Palmira. Y está muy activo, siendo una de las principales navieras de la región, de nuestra región, en el tema de la energía renovable y los combustibles. Inversiones en fertilizantes, en energía, en hidrógeno, en logística. Realmente las sinergias de Vaca Muerta y la hidrovía son enormes. Es un tema que no tengo tiempo para analizarlo, pero que tiene un enorme potencial. Sigamos a la siguiente, por favor. En la siguiente pueden ver ustedes cómo se encuentra hoy en día el sector hidroviario. Y pueden ver un trabajo que hizo el grupo de países productores, donde se dice que el 80% de las embarcaciones que operan en la hidrovía necesitan más de 34 pies de calados. Más de 34 que son los que tenemos. Y el puerto de Montevideo ya tiene 42 y se propone llegar a los 47. Y hay una simple reflexión. Si el buque oceánico, el buque marítimo no llega a la barcaza, ¿llegará la barcaza al buque? El gran tema, que indudablemente implica, como muy bien lo decía el ministro de la Rosa y el gobernador de la provincia, necesita cohesión, colaboración entre todos, porque acá si colaboramos ganamos todos y no gana únicamente uno. Sigamos, la siguiente. Y veamos un poquito, si me puedes alcanzar la presentación aquí, porque se me pierde. Te agradezco. Y veamos un poquito cómo está la hidrovía que ha sufrido la sequía que llevó al récord el 2 de noviembre del año pasado sobre Asunción de 1,61 metros de bajante negativos. La hidrovía tiene un problema muy serio y necesita alguna inversión, sin lugar a dudas. Veamos el primer tramo. Vamos desde Cáceres hasta Corumbá. El tramo que está de los 3.442 kilómetros para abajo, 680 kilómetros. Ese tramo es muy importante porque cruza gran parte del Pantanal. ¿Y qué es lo que dice el gobierno brasilero? En el nuevo PAC, un plan que lanzó Lula hace un par de años, ellos dicen en forma muy clara y precisa, nosotros vamos a poner en marcha el tramo Cáceres-Corumbá. Y vamos a trabajar un poquito sobre eso al final,
pero no me quiero adelantar. Realmente ellos piensan en 3 puertos nuevos, para Tudal y Barranco Bermelo en Cáceres y el puerto Porto Paraíso en Corumbá. Puertos muy importantes. El gobierno brasileño lo quiere hacer, el gobierno argentino debería ayudarlo porque los beneficios para Rosario y para la zona de los puertos puede ser enorme, enorme, desde todo punto de vista. Pero sigamos un poquito más abajo. Vamos al tramo Corumbá, Canal Tamengo también, porque está incluido, hasta la desembocadura del río Apa. El río Apa limita, ¿no es cierto?, con el territorio de Paraguay. Y ahí tenemos otros 600 kilómetros. Y en esos 600 kilómetros, ANTAC, o sea, la Agencia Hidroviaria de Brasil, acaba de lanzar una licitación para su mantenimiento, dragado y mantenimiento y conservación. Esa licitación ya tiene la segunda audiencia pública, que terminó hace muy poco en la ciudad de Corumbá, y está pensando en 15 años de adjudicación para licitar este proyecto, con una inversión estimada de, algunos estiman de 12 millones, 15 millones de dólares, y algunos hablan hasta de 25 a 30, para lograr un costo de 22 centavos de dólar por tonelada y un calado normal de 3 metros, y en época de sequía 2 metros como mínimo, ¿no es cierto? Y la estimación del transporte es de 25 a 30 millones de toneladas, perdón, 25 a 30 millones de toneladas. Y vamos al otro tramo, desde la desembocadura del río Apa hasta Confluencia. Ese es el tramo, indudablemente, de Paraguay. Y veamos en ese tramo qué está pasando en este momento. Bueno, el gobierno paraguayo, el gobierno, se puso de acuerdo con una empresa, nada menos que JF Investimentos, o sea, la dueña de JBS. Un grupo enorme que está haciendo la explotación del yacimiento del macizo de Urucum en Corumbá, que tiene un enorme potencial. ¿Y qué hizo este grupo? Le dijo al gobierno paraguayo, hagamos un acuerdo, yo gasto 50 millones de dólares para superar los 13 pastos críticos, el gobierno de Paraguay no pone un solo peso, yo me beneficio mejorando la navegabilidad del tramo paraguayo hasta Asunción, y ustedes pueden de esa manera aprovechar las externalidades de mi obra para otros tipos de navegación, incluyendo, por supuesto, la de granos, obviamente. Una nueva forma de colaboración que me hace acordar al sistema CREMAF que utiliza Uruguay, superando la participación pública-privada y que impulsó Isaac Alfi, un tema que realmente es muy interesante. O sea, nuevas formas para financiar la obra pública que tanto mencionaba el gobernador recién como también el intendente. Raúl, nos va quedando poco tiempo, digo, para que vayas ya cerrando el concepto. Sigamos con el último tramo, que es el de confluencia al canal Punta del Indio, el tramo nuestro. Parece que hemos perdido por parte de mucha dirigencia argentina la idea de implementar una zona de puertos inteligentes. Y acá las posibilidades de capacitación, trabajo y desarrollo económico son enormes. Nosotros en el balance de la economía que mencionabas recién, hace mucho tiempo que analizamos las cadenas de Markov aplicadas al análisis de los sistemas de transporte. En el año 99 empezamos con la primera cadena de Markov. Hay posibilidades inmensas en transformar el Gran Rosario en un puerto inteligente con industrialización, desarrollo de servicios financieros y seguros, sostenibilidad y energía, atracción de inversiones, etcétera. Dejo el capítulo, pasemos a la siguiente. Y en la siguiente, ahí está la síntesis, lo pueden leer porque seguramente van a recibir esto. Y vamos a terminar con una reflexión sobre Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Fíjense en ustedes, pasamos a la siguiente, y acá pueden ver en el mapa, la siguiente por favor, pueden ver el mapa a la derecha de lo que es Mato Grosso. Hay muchos planes, todos los planes están en marcha, pero en realidad Mato Grosso tiene nada más que 366 kilómetros de recorrido fehaciente. Si vemos los 278 kilómetros que hay desde Centenario a Puerto Montevideo, vemos el enorme esfuerzo que hay que hacer en materia de inversiones. Es buena la idea, son buenos los planes, pero hay que llevarlos a la práctica. Sigamos a la siguiente. En la siguiente vemos el mapa de Río Grande do Sul, perdón, de Mato Grosso do Sul. Y en el Mato Grosso do Sul también hay muchos proyectos, pero no tienen vía férrea. Sigamos la siguiente. Y ahí nos encontramos que en el Pantanal hay 3 puertos. Cáceres al norte, en el medio Corumbá, y Porto Murtinho en el sur. En Porto Murtinho hay un puente que se está construyendo que va a sumar el Chaco
paraguayo al resto de la hidrovía y va a ser con un enorme beneficio para nosotros, por más que lo que pretenda el corredor bioceánico vial sea desviar el comercio hacia el Pacífico. Todo lo que sea granel va a bajar por la hidrovía. Sigamos. Y indudablemente que Brasil está produciendo un giro copernicano en materia de flujo de mercadería de exportación. Hoy en día la delantera la llevan los puertos del Arco Norte con el 43%. Y esto, indudablemente, a mediano o largo plazo, lo tenemos que tener en cuenta para nuestra propia realidad. Sigamos. Seguimos un poquito más arriba y aquí nos encontramos, por ejemplo, con una de las competencias que tiene nuestra hidrovía, la competencia del Porto Velo sobre el Madeira. Esta hidrovía, que es el Ichilo-Mamoré, Madeira, Amazonas, para terminar en Barcarena, es una hidrovía que mis alumnos en la UARG en Santa Cruz, en Bolivia, dicen, no, pero el Beni tiene más potencial que Santa Cruz. Y los brasileros la vieron clara. Pero sigamos un poco más adelante, ahí hay dos represas, sí. No tengo tiempo de explicarlo, pero vamos a la otra. Y nos encontramos con que también, además, quiere competir el corredor bioceánico vial con nosotros. Y además, por supuesto, Tapajós. No voy a entrar en Tapajós, Miritituba y Barcarena porque sabemos 70.000 toneladas por cada tren de barcazas. Competimos y necesitamos indefectiblemente ser muy eficientes para mantener nuestra primacía en la región. Vamos a la siguiente. Y en un modelito que yo preparé para Embrapa hace algunos años atrás, el 61% de lo que se produce en granos, maíz y soja, en Mato Grosso y en Mato Grosso do Sur, van por la hidrovía. El tema es que, ¿cuál hidrovía? ¿La del Tapajós? ¿La del Madeira o la nuestra? Simplemente un análisis muy general de aquellos municipios de ambos estados que están más cerca de los puertos indica la gran ventaja logística para un Brasil que no tiene almacenamiento y que con una impresionante cosecha de maíz y de soja se encuentran con problemas muy serios si no habilita el tramo que va de Cáceres hasta Corumbá. Sigamos la siguiente y no nos olvidemos de la celulosa. 23 millones de toneladas de celulosa a producir en esta región, con una inversión de 34.000 millones, casi 35.000 millones de dólares, y, por supuesto, el proyecto de Paracel en Paraguay, que va a llevar madera, básicamente eucalipto duni brandis, a través de la hidrovía para alimentar su nueva fábrica de 1,5 millones de toneladas que van a bajar necesariamente por la hidrovía nuestra. Y no hay posibilidad de que nos compita Brasil. Sigamos. Raúl, ya estamos en tiempo. Como me retan por el tiempo, sí. Quiero dejar los deberes, porque me parece que esto es lo que tenemos que hacer. Dejo un cuadro donde, en primer lugar, en la columna de la izquierda, pongo cuál fue la proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario en materia de tráfico en la hidrovía desde Timbúes al norte, aguas hacia arriba y aguas hacia abajo para el 2020, 19,2 millones de toneladas. Una cifra que seguramente significó un gran esfuerzo para la Bolsa, pero la calculó, 19 millones. Mis proyecciones, teniendo en cuenta que no hay ningún aumento desde el año 2020 al 2035 en productos agropecuarios, combustibles y fertilizantes y otros, salvo los indicados al pie de página, es que nosotros vamos a tener un flujo de mercaderías en la hidrovía del año 2035 de 46,45 millones de toneladas, 25% más de lo que establece la CEPAL en su informe sobre el tramo Santa Fe Confluencia. Y esto es 2,4 veces más alto que el año 2020. Reitero, no considera ningún aumento de productos agropecuarios, lo cual ya en el 25 sabemos que no es así. Combustibles y fertilizantes, los tres principales productos. Solamente con el bottom-up del análisis de equilibrio parcial se puede llegar a la conclusión que el incremento en el flujo de la hidrovía
en el año 2035 va a ser muy significativo y bastante más alto que los 46,5 que ustedes ven en el gráfico. Pero estos son los deberes, hay que llenar los casilleros y terminar de hacer el análisis. Gracias. Bueno, muchas gracias, vamos a despedir con un aplauso a Raúl. Julio, ¿vos querés venir acá a sentarte? ¿Te parece? ¿Te es más cómodo? Bueno, vamos a seguir charlando ahora. Pasa ahí. Con Julio Calzada, él es director del Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Así que vamos a pasar con tu tema. Me quedé pensando, Raúl, que tenemos algunas cuestiones que nos permiten ser optimistas, como que no haciendo nada va a seguir habiendo cargas, pero estas proyecciones de crecimiento para el agro, con este nivel de retenciones, son, digamos, hacer proyecciones demasiado optimistas. O sea, me parece que ahí tenemos un problema, ¿no? Que no pueden ser cumplidas. Así bueno, vamos a hablar de este tema con vos, Julio, así que arrancamos tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia, un agradecimiento a Juan Venecia por la invitación para estar en este panel. Bueno, después de lo que Raúl ha mostrado de alguna forma de manera sumamente interesante el estado de situación en el Cono Sur y principalmente en Brasil y todo lo que tiene que ver con la hidrovía, lo que vamos a hacer acá de una manera sencilla, rápida, es tratar de mostrar el caso argentino, es decir, a dónde puede ir Argentina con buenas políticas públicas, con cambios en la mejora, en la logística, en el transporte, sin derecho de exportación, sin brecha cambiaria. ¿Cuáles son los escenarios iniciales a donde podría ir la producción de granos del país y las exportaciones? Y después lo que vamos a ver es para los tres nodos principales que tienen los granos en Argentina de salida, de despacho a exportación, que es Rosario, el Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén. Vamos a ver un poquitito cuáles son las obras de infraestructura que permanecen a lo largo del tiempo, que se están necesitando, y también vamos a ver las decisiones que ha tomado el gobierno nacional respecto de qué va a hacer sobre la red vial y qué va a hacer sobre la red ferroviaria y también sobre la hidrovía. Los temas de hidrovía ustedes después a la tarde lo tienen a Alfredo Cecé, que es el especialista número 1 de la Bolsa, que está permanentemente con Javier Servio y con Pablo Ibáñez, están siguiendo con el resto de las entidades empresarias la licitación de hidrovía, así que ahí van a tener más información. Pero vamos a tratar de hacer un panorama corto que nos quede claro a dónde vamos, dónde va Argentina por el momento y cuáles son las decisiones que se han tomado. Bueno, en primer lugar, un chivo, vendemos lo propio, es decir, la estimación de a dónde va Argentina con respecto a su producción de granos me lleva a comentarles algo que ya ustedes tienen disponible, que lo pueden encontrar en el informativo semanal. La Bolsa de Comercio de Rosario hace 2 años atrás aproximadamente, a raíz de una relación muy fructífera que tuvo nuestro presidente Miguel Simioni con la Embajada de Países Bajos y con el cónsul de Países Bajos, con Maximiliano Yelas, trabó una relación que le permitió a la Bolsa firmar un convenio con la Universidad de Wageningen. Wageningen en los Países Bajos es una de las universidades considerada el Silicon Valley de la agricultura, es una de las universidades más importantes. Ellos, con el Instituto Tunen, desarrollaron hace muchos años un modelo econométrico para estimar, para proyectar la producción y las exportaciones, los consumos de todos los países de la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, y ver concretamente hacia dónde van los distintos cultivos, áreas sembradas, etcétera, de maíz, de colza, de trigo, en el caso específicamente europeo. Y a partir de ese trabajo, hace 2 años de la firma de ese convenio, surgió lo que presentamos esta semana, el modelo ACMEMOT, que ustedes lo tienen disponible en el informativo semanal, pueden ver. Nosotros usamos ese modelo que utiliza la Unión Europea. No quiero olvidarme del equipo que ha trabajado con esto, Emil Ceterré, Tomás Rodríguez Zurro, Natalia Marín, el resto de la gente han hecho un gran trabajo y ya le queda disponibles a todos ustedes los resultados de ese modelo que vamos a ir calibrando permanentemente. El modelo no es otra cosa que una torta donde vamos incorporando el caso argentino a las distintas estimaciones europeas. Y lo que vamos haciendo es cargándole, lo que ustedes ven ahí, distintas variables para posteriormente modelar escenarios
y esos escenarios ver a dónde puede ir la producción de granos de Argentina y sus exportaciones. Ahí tienen ustedes un caso de trigo, distintas variables se incorporan a este modelo econométrico de equilibrio parcial y esto termina dando los resultados que ustedes van a ver acá. El primer escenario que hicimos es de Argentina hoy como está, o sea, con los mismos derechos de exportación, con una situación de brecha cambiaria histórica del 40% que ha sido lo de los últimos años y tomando todos los años, todos los datos históricos del año 2024. Eso nos lleva a una producción de granos de Argentina del orden en el año 2035 de llegar a 159 millones de toneladas. Este año vamos a estar en 132. Creceríamos de una manera tendencial con las mismas políticas que tenemos a 159 millones y en exportaciones, que estamos en 90 este año, llegaríamos a 105. Pero si modelamos, si a través del modelo tomamos determinados supuestos, y esos supuestos son eliminar la brecha cambiaria que permite que los productores agropecuarios argentinos compren insumos sin la expectativa de devaluación allí adentro, y si hacemos toda una serie de mejoras logísticas en lo que es el modo de transporte ferroviario, vial e hidroviario, Argentina podría llegar a pasar a este escenario de los 159 a 179 millones de toneladas, o sea, unas 20 millones de toneladas más con este escenario. Después modelamos otro, que era todo lo anterior y sacándole las retenciones a las exportaciones a lo largo de 4 años a los principales cultivos. Y eso nos termina dando un escenario de prácticamente 201 millones de toneladas. Todo esto está en el informativo semanal, ustedes los pueden ver allí. También hicimos un último escenario donde planteamos qué pasa si Argentina utiliza las mejores prácticas agronómicas, utiliza los mejores paquetes tecnológicos y ahí eso nos daría duplicar la producción de grano de casi 130 ahora a casi 250, 260 millones. Hay que tomar todo esto con pinza porque son pero no de simular ese. Entonces ahora rápido de lo vial, lo ferroviario y lo hidroviario en Argentina. Ahí tienen ustedes un poco el esquema. Argentina tiene una característica central que es 70%, 75% de la producción de granos va al exterior a casi más de 100 destinos en el mundo. ¿Cuáles son las cargas que se transportan hoy en la red vial argentina? Ahí tienen ustedes un cuadro, la matriz de origen-destino. Acá hay un gran especialista que es José. Esta matriz específicamente, la última es del año 2018 específicamente, y está marcando que prácticamente el 43% de las cargas camioneras son productos del campo. O sea, concretamente granos, carnes y economías regionales. El movimiento de granos, ahí tienen ustedes, de granos, pero orientado a puerto para posteriormente exportar, muestra que hay una gran participación, y después José va a hacer más referencia a esto, una fuerte participación del camión, como todos ustedes saben, cerca del 83% de los granos que llegan a puerto llegan concretamente por camión, un 16% por ferrocarril, y muy poquitito el tránsito fluvial, o sea, desde los puertos de cabotaje llegan 500.000 unas 500.000 toneladas, pero que en realidad, estos son datos de años anteriores, ha habido años donde estuvimos en 700, 800.000 toneladas desde los puertos entrerrianos de Chaco y de Santa Fe. Bueno, ¿esto qué ha hecho? Ha hecho de que el sistema agrario se conforme a través de 3 nodos principales. Esos 3 nodos principales son Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén. El principal es el Gran Rosario, y porque se dio con la historia, concretamente lo que se comentaba en el panel anterior, el NOA INEA está cerca de Gran Rosario y baja los granos acá, la profundización de la hidrovía permitió que el barco se acerque a la chacra y pudiera retirar la mercadería,
El 40% de la producción de granos de Argentina está a 300 kilómetros de Rosario. Entonces se fue dando de una manera lógica toda la confluencia allí. Y ahí tienen ustedes los despachos. Bahía Blanca despacha unas 10,5 millones de toneladas, Quequén 7,5, y el Gran Rosario está entre 67 a 70, 80 millones de toneladas de acuerdo a los años. Toda esa red vial va a los 3 nodos específicamente, pero va a Rosario. Y Rosario tiene el típico problema de congestión, 2 millones a 2,5 millones de camiones que se vuelcan allí. ¿Cómo está la red vial de Argentina? Esta es un poco una radiografía de cómo estamos hoy. Eso es la red primaria nacional, la secundaria y la terciaria. Nos faltan, concretamente, lo que ustedes pueden ver ahí, concretamente falta pavimentación. De los 240.000 kilómetros de la red primaria y secundaria, apenas hay 81.000 pavimentados. Nos faltan autopistas y autovías, nos faltan banquinas pavimentadas, falta mantenimiento y señalización y los cruces ferroviarios. Como hecho destacado, tal vez han caído, por suerte, los fallecimientos por accidentes viales, concretamente en estas rutas nacionales en los últimos años. Este es un tema importantísimo, porque lo más sagrado de la vida humana. ¿Qué va a hacer el gobierno con la red vial? Y lo que va a hacer el gobierno es lo siguiente: va a hacer concesiones de la operación y del mantenimiento. Aparentemente no hay acá ampliación de capacidad. Y lo va a dividir en 13 tramos de prácticamente 9.300 kilómetros. Esos 13.000 kilómetros de los 40.000 es el 20% de la red, pero tiene el 80% del tránsito. O sea, lo que se ha priorizado acá es todo lo que tiene un mayor tránsito. Bueno, ahí aparentemente el gobierno, por la información brindada, está incluso en la página de Vialidad Nacional, arrancaría con el puente Rosario Victoria la 12 y la 14, y en el 2025 se concesionarían en esos 13 tramos. Ahí después ustedes van a tener la presentación, ahí pueden verlo, los tramos que están definidos para llevar adelante estas licitaciones. Todavía los pliegos no están. Un tema destacado es el tema de caminos rurales. Estuve en Córdoba, afortunadamente, la semana pasada. Córdoba tiene en Consorcio Caminero un avance muy interesante. Raúl me pasó mucha información también. Ellos tienen que parte del impuesto inmobiliario rural van a los consorcios camineros, se ejecutan las obras allí y han hecho 400 kilómetros de pavimento sobre esos caminos rurales con un ancho de calzada lo suficientemente chiquito. El resto de las provincias penan el tema de los caminos rurales y es todo un tema donde cada provincia tiene que intervenir. Bueno, otro tema importante, red vial del NOA y del NEA. Nosotros en su momento en la Bolsa habíamos hecho una priorización. Ahí hay rutas provinciales. Eso que ustedes ven en colores ahí es todo el derrame de granos que vienen a parar a los puertos del Gran Rosario y que es importante priorizar. Miremos el Gran Rosario. Asignatura número 1 es definir el tema de la hidrovía. Ahí tienen ustedes los calados, ya han visto. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, después de una licitación fallida, ir a una nueva licitación. La idea de esa licitación, la Bolsa siempre ha apoyado la idea que sea una concesión de obra pública, a riesgo empresario, sin peaje. Los privados le pagan directamente al concesionario y se ejecutan las obras de dragado, balizamiento, etc. Ahí tienen ustedes un cuadrito. ¿Por qué es tan importante la hidrovía? De la línea roja en adelante, fíjense, con la concesión de la hidrovía, el crecimiento fuerte que tuvo la producción de granos de Argentina y, ante todo, permitió conformar esto, que es un orgullo de los rosarinos, el complejo industrial oleaginoso más importante a nivel mundial, porque no hay otro lugar en el mundo donde en un lugar tan chiquitito, siempre repetimos lo mismo y cansamos a todo el mundo con esto, 70 kilómetros de costa, 31 terminales portuarias, 20 fábricas aceiteras, orgullo, de alguna manera, de Argentina, que haya podido conformarse esto. Bueno, ahí tienen ustedes detalle, porque la hidrovía no es solamente el Gran Rosario, la hidrovía también es 1.600.000 contenedores con el puerto de Buenos Aires, etcétera. Después José puede ampliar un poco más. La hidrovía es el 75% del comercio exterior de Argentina. Bueno, ahí tienen los movimientos, recién Raúl algo comentaba, 3.000
buques aproximadamente que llegan a las terminales del Gran Rosario, y el trabajo que se está haciendo, ahí está Pablo, precisamente, que le pueden preguntar, el trabajo que se está haciendo es tratar de llegar a esa licitación y llegar centralmente pidiendo 12 pies de profundidad de Santa Fe a Confluencia y los 40 pies de calado navegable más 2 de revancha para poder llevar los Panamax, y ellos lo explican muy bien con Alfredo. A ver, la idea de crecer de los 34, 35 pies y llevarlo a los 40 es porque un Panamax podría llegar a cargar 10.000 toneladas más, y en este caso tal vez no efectuar completamiento en otros puertos, o de lo contrario, con harina de soja que tiene menor cubicaje, es decir, pesa menos, ocupa más espacio, los buques Panamax podrían salir completos. Esto es, en líneas generales, uno de los temas que se pide en la licitación. Otras mejoras también están planteadas allí. Bueno, cerrando, Julio. cerramos un poquito la situación del Gran Rosario con un reconocimiento al gobierno de la provincia de Santa Fe, que ha llevado adelante, en conjunto con la Bolsa de Comercio, con el Mercado Argentino de Valores, ha hecho una colocación en el Mercado Argentino de Valores de casi 50.000 millones de pesos aproximadamente, y se llevaron adelante obras sobre el nodo Gran Rosario y de acceso a los puertos, que son las obras que están allí. Y recientemente, en un gran trabajo del ministro Olivares y de mi amigo de Gonzalo Saglione, logran con el equipo de ellos este importante crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, lo que era la CAF antiguamente, ¿no? Interesantísimo, porque ahí hay un conjunto de obras de accesos viales y ferroviarios que no son solamente accesos portuarios, sino que tienen que ver también con las localidades. Y por último, un reconocimiento también a las autoridades de la provincia de Córdoba, porque el gobernador de Córdoba asume como propia una obra que es nacional, que es la ejecución de la autopista de la Ruta Nacional 19, y ahí la situación en Córdoba no difiere mucho de lo que es Santa Fe, me lo pasó Raúl también, el estado de situación, después lo ven, los estados de las rutas son bastante complicados, allí tiene información, y cerramos ya con Bahía Blanca, información que nos pasa el ingeniero Carnevale de Bahía Blanca. Las mismas obras que se pedían en el 2021 están consignadas acá, en Bahía, no ha diferido, Ruta 33, una autovía desde Pigüé hasta Bahía Blanca, los accesos ferroviarios, las conexiones viales de las rutas 3 y 22 y el dragado que lleva adelante el ente de gestión. Puerto Quequén tiene un fideicomiso armado con que financia las obras internas, y por último la red ferroviaria nacional y la decisión que ha tomado el gobierno nacional. Subsisten 3 operadores privados que son Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y Nuevo Central Argentino, que se les ha ido renovando la concesión que ya estaba vencida, y el gobierno decide llevar adelante vía el Open Access contratos concretamente de concesión de obra pública, donde es muy interesante ver las 1.500 respuestas del ministro Franco en la Cámara de Diputados. Es un documento que está disponible, interesante porque tiene no solamente temas ferroviarios. Ahí lo que el gobierno plantea en algunos lugares dice que el material rodante podría ser bajo la modalidad de remate público podría ser vendido, pero después dice que también que ese material rodante podría ser ubicado en las concesiones de vías o en las concesiones de talleres ferroviarios, y ahí la idea, esto lo pone el ministro Sturzenegger en uno de sus tweets a través de X, él plantea este tema, el sistema es el sistema Open Access, con lo cual un operador tiene que mantener la vía y arriba de esa vía podrá haber distintos operadores, y entre los cuales se plantea también que puede llegar a haber cooperativas regionales que tengan su propio material rodante y puedan transportar. Esto es un poco la decisión del gobierno a través de este decreto. No está el sistema definitivo, no están los pliegos todavía, pero el gobierno de alguna manera empieza a definir cuál es su mirada y su solución para esta problemática. Bueno, un aplauso para Julio Calzada. Gracias. ¿Vos querés venir, José? Ahora vamos al último expositor de este panel, José Barbero, docente, investigador del Instituto de Transporte de la USAM,
¿Te preferís estar acá? Acá, como prefieras Acá vos. está bien, si yo ¿Está veo bien? acá. ¿Lo ves ahí? Bien, muy bien, ahí te das Julio, Paso, en medio. ¿con cuál pasa? Bien, mientras se prepara José, la verdad que Julio, las proyecciones de crecimiento de exportaciones son recontra optimistas, por todo lo que hay que hacer, o sea, vos le ponés una ficha a poder llegar a la mejor proyección con tanta infraestructura que falta en tan poco tiempo. ¿Le ponés? ¿Sí o no? Vos sabés que vos diste justo en el tema que fue debate interno dentro del equipo, concretamente, porque veíamos, a ver, el modelo lo que muestra en el caso, pero lo respondemos después, así lo una cosita, ahora después lo hablamos bien, pero a ver, ¿vos le ves factibilidad a 2035 a esa proyección optimista o la ves más difícil con lo que hay que hacer en infraestructura, que vos ves los tiempos no te dan para tan rápido? ¿Te cuesta? A ver, el modelo lo que hace es estimar a 10 años con determinadas sí. variables, un modelo teórico, Sí. lógicamente. Lo que ocurre es que, bueno, sí, efectivamente, en 10 años. Bien, bueno, después lo seguimos charlando porque quiero escuchar también ahora a José Barbero, investigador de destacada trayectoria, en la última parte de este panel, sobre los corredores de la integración. Muy bien, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Antes que nada, bueno, muchas gracias a los organizadores, a la Bolsa, a los asistentes. Y me toca hacer un cambio grande de enfoque, porque hemos visto realmente unas presentaciones interesantísimas de temas prácticos, con números, con gráficos, y lo mío va a ser mucho más conceptual. A ver. Es más conceptual y antes del almuerzo, lo cual es una pésima combinación, pero espero no aburrirlos. Y el tema, y esto lo conversamos mucho con Juan Carlos Venecia, y por eso le interesa ver los corredores de integración. O sea, cambiamos un poco la perspectiva, no estamos viendo ni hidrovía, sino corredores de integración como corredores de integración física en Sudamérica. ¿Y por qué? Porque están por pasar cosas. Entonces, creo que es oportuno, por lo menos, tener alguna reflexión al respecto. ¿Esto cómo pasa? ¿En el medio? ¿Toca en el medio? No pasa nada. Bueno, a ver, chicos, desde arriba lo pueden pasar ustedes. Ahí está. Bueno, entonces, yo voy a... Vos andás pidiéndolo y te lo van pasando. Sí, perfecto. Tranquilo, dale. Voy a ver como 3 bloquecitos. Primero, un poco, hay alguna reflexión un poco conceptual sobre este tema de los corredores de integración. Ha sido un tema muy hablado a partir del año 2000, sobre todo, hubo como una efervescencia de corredores en Sudamérica, corredores transversales, bioceánicos, con nombres muchas veces muy imaginativos, ¿no es cierto? Después de analizar los conceptos, ver un poco la historia reciente, qué es lo que ha pasado, y no con afán de revisar en detalle, sino de extraer algunas conclusiones y algunas enseñanzas, porque se hicieron muchas cosas con aciertos, pero también con algunos defectos, y después sí comentar lo que creo que es una novedad, que ha habido acuerdos, no han tenido mucha promoción en los medios nuestros, pero ha habido acuerdos presidenciales de los 12 presidentes de Sudamérica, hace relativamente poco, para volver a poner en marcha iniciativas de este tipo, incluso con un apoyo financiero ya comprometidos bastante importante. Bien. Entonces, seguimos. bueno, vamos, la que sigue. A la próxima pantalla. Primero, integración regional es un concepto amplio, tiene muchas dimensiones: integración comercial, integración productiva, integración militar, cultural, política, etcétera, etcétera. Un capítulo de ellos es la integración física, ¿no es cierto? La vinculación, es decir, la conectividad entre distintas regiones y entre distintos países, porque un poco en la teoría económica hay lo que se llama pomposamente externalidades transfronterizas, es decir, combinando el accionar entre varios países, realmente se pueden obtener beneficios que si cada país se maneja aisladamente no se obtendrían. Entonces, la conectividad pasa a ser una condición imprescindible para que eso ocurra, y eso en general se materializa a través de obras de infraestructura, mejores servicios, etc. Es lo que el cuadrito de la derecha de alguna manera muestra: esto de integración regional, dentro de ello la integración física y digital, y la infraestructura y sus servicios como un componente. La próxima, por favor. Bueno, la idea de corredor es antigua, no es nada nuevo, viene desde las primeras civilizaciones, pero es un concepto que ha venido creciendo y ganando en interés. Tal vez muchos hayan escuchado, por ejemplo, cuando se produce la Unión Europea, arman los corredores, los TN, corredores de integración, prácticamente como un
prerequisito para poder hacer una integración económica en serio, con muchas obras, yendo de un país al otro, un proceso de planificación, evaluación, etcétera. Esa idea misma de corredor después ha ido evolucionando un poco. En los últimos años ha habido una explosión de estos temas en Asia y en África. Es un tema que en América Latina le hemos puesto poca atención, pero realmente a partir del año 2005, 2010, en Asia, en África un poquito después, ha habido mucho crecimiento, con lo cual hoy hay toda una literatura sobre corredores que de alguna manera permite ver que el concepto ha ido cambiando desde una idea original en la cual el corredor es, imaginémonos como una cinta, ¿no es cierto?, por donde circulan vehículos con carga de una punta a la otra, a que empiecen a ser, no solo faciliten el comercio, sino que contribuyan al desarrollo regional en las zonas por las cuales transcurren, o sea, que no esté la gente viendo pasar los camiones, sino que eso le genere también oportunidades, como que derrame localmente, y a eso se le ha ido sumando últimamente esta idea más de desarrollo sostenible, con atención a los temas ambientales, de problemas sociales que suelen venir asociados, etc. Entonces, es un concepto sumamente vigente, no sé, para poner un ejemplo, el Gran Mekong, ¿no? Ese ha sido un proyecto de integración con corredores que ha tenido un impacto pero tremendo en el sudeste asiático. O sea que estas cosas no son teoría, sino que en muchos lugares del mundo se han ido aplicando y con éxito, y con fracasos a veces también. Seguimos. Bueno, entonces uno dice, bueno, lo que se busca son impactos, ¿no es cierto? Probablemente eso sea la clave hoy. Los organismos de asistencia multilateral o bilateral, hoy lo que los desvela un poco es decir, bueno, recursos hay, pero ¿cómo hacemos para que verdaderamente tengan impacto, ¿no? Y estos corredores son casi como un caso más dentro de los proyectos de transporte, donde si se hace una mejora, que ese sería el input, ¿no es cierto? Eso tiene unos impactos de primer orden, permite reducir costos, reduce tiempos, da más confiabilidad, etcétera. Y eso a su vez tiene impactos de segundo orden, en el sentido que facilita que venga inversión, que amplíen la escala las plantas productivas, que vengan nuevas producciones que antes no ocurrían, que se amplíen los mercados laborales, etcétera. O sea, va teniendo impactos indirectos que en un plazo de tiempo más largo son los que realmente generan lo que uno busca, que es crecimiento de la economía, mayor bienestar general, mejor calidad de vida, respeto al medio ambiente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este es bastante interesante porque los análisis que se han hecho, como ya ha habido unos cuantos casos y se los evalúa, se están midiendo un poco a ver qué impacto tiene. Y en general lo que se ve es que tienen buen impacto económico, en general mal impacto ambiental, negativo, y en lo social más o menos, ¿no es cierto? Y que los impactos son muy heterogéneos, que por ahí se hace un corredor y en unas zonas es muy bueno y en otras puede ser contraproducente. En fin, pero esos son detalles, no vamos a entrar ahora. La que sigue, por favor. Ahora, cuando uno piensa en estos corredores, sobre todo ya centrándonos un poquito más en Sudamérica, hay como dos categorías que a mí me parece que vale la pena distinguir. Hay ocasiones en las cuales hay corredores internacionales donde ya existen demandas, que ya están consolidadas. Por ejemplo, entre el sur de Brasil, el centro de Argentina, Cuyo, Chile, ¿no es cierto? Realmente ahí tenemos 1.500 camiones por día en el paso de Cristo Redentor, los Libertadores. O sea, realmente esos corredores ya existen, tienen demandas importantes, la verdad, lo que precisan realmente es mejor capacidad, mejor servicio. Pero muchos otros casos, casi le diría la mayoría, en general son corredores donde hoy no hay demandas, y no hay demandas porque no hay conectividad. En zonas mucho más alejadas, más al norte, cruzando Bolivia, ¿no es cierto?, en Perú, en el Amazonas, etcétera, donde hay una cantidad de proyectos, pero ahí hay como demandas potenciales que se espera que se desarrollen una vez que la infraestructura y los servicios estén. Con lo cual son proyectos mucho más riesgosos que los otros, porque puede ocurrir, puede acertarse que puesta la infraestructura realmente tengan ese impacto que hablábamos recién, pero también puede ocurrir que no. Entonces requieren como tecnologías de análisis y un cuidado en la planificación, no improvisar, no hacer folclore con esto, sino tratar de hacer números lo más certeros posibles para reducir el riesgo y asignar recursos donde esos recursos realmente tengan impacto. La que sigue, por favor. Vamos. ¿Otra más? Una más. Les decía, quien mire desde el futuro en Sudamérica esto de los corredores, hay ejemplos históricos del siglo XIX, hubo muchos proyectos a lo largo del siglo XX, pero probablemente en el año 2000 ahí se produce un cierto quiebre, se genera una iniciativa masiva,
la convoca el presidente de Brasil, que era Fernando Henrique Cardoso en ese momento, y lanza todo un programa de integración física en América Latina. Mucho transporte, también se quería de energía, algunas obras hídricas, etcétera. Se juntan por primera vez en la historia 12 presidentes de Sudamérica, tiene un plan bien armado y eso le da un buen impulso, sobre todo en los primeros años. Se definen corredores, etcétera, es lo que se llamaba IRSA, ¿no es cierto? Que después creo que pasó la prueba del ácido, porque ante un cambio político bastante importante en la región, esas iniciativas igual continuaron en el seno de la UNASUR, lo que muestra que de alguna manera estaban un poquito más allá de las ideologías que pueden tener cambios a lo largo del tiempo en la región. Bueno, fue una iniciativa, pasa a la próxima, por favor, interesante, buscaba muchos consensos, tuvo mucha participación política de los gobiernos, pudo sobrevivir cambios en la orientación política en la región, en fin, logró tal vez que haya diálogo entre distintos países, entre las áreas de planeamiento de los distintos países. En esto de la infraestructura, por cada país participan muchas áreas, además, con lo cual todo el armado y todos esos vínculos, ahí hubo una ganancia, un intangible realmente de magnitud. Pero tal vez no es ahora lo más importante ver las fortalezas, sino un poco las debilidades, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede aprender para una nueva ola que podría estar viniendo más adelante? Para contar un poco más la historia, cuando UNASUR de alguna manera se va debilitando y pierde sentido en el año 2017, ahí estas iniciativas medio se cortaron. Siguieron algunos proyectos, pero ese impulso inicial que se dio en el año 2000 duró hasta ahí. Y dentro de esas debilidades, creo que hay uno de los temas es cierta calidad dispar en la cartera de inversiones. Algunos proyectos razonables, claros, que realmente iban a contribuir y iban a tener impacto ese del que hablamos al principio, y muchos otros que realmente uno se pregunta si realmente lo iban a tener o no, o eran más un poco necesidades políticas, que si pones un corredor en un sitio, tenés que poner otro en otro para que estén todos contentos, ¿no? Lo que se peleaban los intendentes, los gobernadores, sí, eso es. Y sí, ahí se llega, digamos, en el diseño de esto hubo lo que yo llamaría el voluntarismo consensuado, donde cada uno propone lo que quiere y nadie le dice al otro que es un disparate para que él pueda a su vez poner tu propio proyecto también. Entonces termina habiendo una cantidad de proyectos, una suma enorme de cosas, de las cuales algunas tienen más sentido y otras tienen menos. Es un poquito lo que pasó. Hubo mucho sesgo hacia el transporte, el área de energía, la verdad, ya tenía otras instituciones, la integración energética es, en cierto sentido, es más fácil, ¿no es cierto? Y tiene ya unos carriles y venía ocurriendo y siguió ocurriendo, poca participación privada, una tendencia hacia los grandes proyectos, es decir, bueno, hagamos las grandes troncales, carreteras, vía férrea, y desconocer un poquito cómo eso necesitan proyectos complementarios para que eso tenga impacto local, ¿no es cierto? Y realmente signifique una contribución al desarrollo regional. Esas fueron tal vez las falencias, ¿no es cierto? De ahí salen una cantidad de enseñanzas que creo que habría que tenerlas presentes para lo que viene, que es lo que vamos a hablar ahora. Digamos, en materia de infraestructura en general ha habido en los últimos años un poco el desarrollo de lo que se llama infraestructura de calidad, con algunos criterios de certificación, de establecer algunas pautas en el proceso, que es condición necesaria para el financiamiento, la práctica de la revisión independiente, o sea que los estudios de base no los haga solamente el que quiere impulsar el proyecto, que siempre busca que sean muy favorables, sino que venga algún tercero y que con mayor objetividad pueda decir si realmente los costos son lo que se dice que va a haber y los beneficios son los que se dicen que va a haber, ¿no es cierto? Más tal vez, bueno, una planificación territorial integrada con planes sectoriales, pero en fin, no es momento de entrar en detalle, pero creo que hay que dar un salto de calidad, mejorar realmente en el proceso de planificación entre lo que pasó si entráramos en una nueva etapa de estos corredores de integración. También hay una cantidad de enseñanzas en temas de implementación, gobernanza, las voy a pasar en aras del tiempo para, vamos a la próxima, detenerme en un temita que es tal vez, no es central, pero yo lo veo importante, que es algo que pasó en muchos de estos corredores sudamericanos. Son corredores transversales, ¿no es cierto? Entonces van de este a oeste, en muchos casos llegan de una costa de un océano a otro, de ahí el nombre de bioceánico. Bueno, un poco el término bioceánico está correcto, está bien,
pero a veces como que sugiere que fuera un puente terrestre, etcétera, y eso no es tan así, ¿no es cierto? Y dentro de estos corredores transversales ha habido muchas veces en la narrativa, cuando se propone el proyecto, cuando lo exponen, cuando las autoridades lo anuncian en los decretos que los apoyan, etcétera, siempre una idea de que hay un potencial de lo que llamamos como reversión oceánica. Es decir, que sobre todo en el centro de Sudamérica, esto sea Mato Grosso, parte de Bolivia, de la Amazonía de Brasil, de Acre, de Rondônia, etcétera, que tradicionalmente han estado más orientados hacia los puertos del Atlántico o la vía fluvial, incluso por la propia pertenencia nacional, que habría toda una oportunidad que se está perdiendo de llegar a los mercados crecientes de Asia a través de los puertos del Pacífico. Entonces parece que fuera, digamos, como una meca poder llegar a los puertos del Pacífico, que ahí con eso uno puede ampliar el comercio y llegar a unos mercados que si no, no podría llegar. Y el argumento de base de eso es que a través de los puertos del Pacífico las distancias a estos mercados asiáticos y los tiempos de viaje son sustancialmente menores y se repiten cosas, por ejemplo, que las cargas que salen de Brasil para ir a China tienen que ir por el canal de Panamá. Entonces se anuncia que en vez de hacer los miles de kilómetros que significa ir de la costa atlántica, cruzar el canal de Panamá, ir por el Pacífico a China, saliendo del Pacífico uno ahorra varios días, varios miles de kilómetros, etcétera. Pero los barcos no van por el canal de Panamá, van por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no es cierto? Y uno diría, bueno, pero eso es medio básico, si la Tierra es redonda, uno puede llegar de un lado, puede llegar por el otro. De hecho, por ejemplo, para llegar a los mercados asiáticos, la distancia de los puertos del Atlántico, pongo por ejemplo Buenos Aires o Montevideo, y Valparaíso, San Antonio. A Hong Kong es más o menos la misma distancia por un lado y por el otro. Si uno va a Singapur es más cerca del lado Atlántico. Entonces ahí se ha armado como un discurso, pero llama la atención porque después eso se repite en los documentos. Días atrás, no lo nombro para no ser... Nombrar. De América Latina no sale. No, pero de discursos presidenciales donde se repiten estas cosas, se ponen distancias náuticas que no son correctas. Eso sin entrar en detalles técnicos de que en algunos casos la distancia náutica tiene una relación más indirecta con el costo del flete, particularmente el movimiento de cargas generales y de contenedores de servicios liner que tienen ruta fija, que digamos la distancia tiene un peso bastante pequeño en eso y entran otras cosas en consideración. Entonces, lo que uno ve al final es como que hay una brecha, ya que tenemos tantas grietas y brechas, entre a veces una narrativa oficial con esto de que vamos al Pacífico, etcétera, etcétera, y después cuando alguien hace los números, el título, con un poquito de detalle, los números del costo terrestre, de lo que significa hacer miles de kilómetros por tierra, cruzar la cordillera de los Andes, que es uno de los accidentes geográficos más grandes del planeta y sobre todo hacia el centro del continente. Bueno, cuando uno hace los números, cualquier operador logístico de una empresa dice, no voy a hacer esto, ¿viste? Y sin embargo en las narrativas oficiales sí, hay como una diferencia importante, ¿no? Por eso tal vez este llamado que de alguna manera quiero transmitir a la necesidad de analizar con más cuidado estas cosas, de aplicar técnicas, análisis, usar datos, ¿no es cierto?, para tener un poquito más de certeza en las cosas que se proponen. Bien, vamos cerrando, que estamos con los tiempos. Sí, la conclusión simplemente, y a lo que yo voy, es que esa salida al Pacífico yo creo que es interesante en algunos casos, pero tal vez esta sería la síntesis. No es un game changer, como se dice, o sea, como que, bueno, accedemos ahí, entramos al paraíso y tenemos una cantidad de cosas que antes no tenemos. Pero sí puede ser una oportunidad en algunos casos, eso no lo niego, y sobre todo más hacia el sur, claramente. Más hacia el norte del continente es más difícil, más hacia el sur es más fácil. O sea, oportunidades, sí. Que sea una panacea que nos permite dar vuelta al mundo, todo, eso me parece que no. Pasemos ahora. Otra. Les decía, en el año 2023 hubo una reunión importante, de nuevo se juntaron los 12 presidentes de Sudamérica, y ahí hubo una declaración bastante ambiciosa de avanzar en el proceso de integración regional. Se estableció una hoja de ruta, se fijaron una cantidad de temas, tal vez demasiados, 17 temas. Uno de ellos es todo este tema de infraestructura, de volver a estas redes y a estos corredores de integración. En simultáneo, hubo una propuesta interesante en esto que hizo el gobierno de Brasil
proponiendo una serie de rutas, se llaman en brasilero Rota de Integración, ¿no? O sea, las rutas de integración con varios proyectos que ahora voy a mostrarle, ¿no es cierto? Y a este compromiso político de alto nivel gubernamental se sumó que varios bancos multilaterales o estatales, como el caso del BNDES, no, se comprometieron, pero en forma firme, han firmado documentos de poner 10.000 millones de dólares, o sea, cantidades importantes de plata en proyectos, aunque todavía los proyectos no se sabe cuál van a ser. Pasemos. Estas rutas de integración, que es la iniciativa del gobierno de Brasil, en realidad son más bien proyectos que vinculan al Brasil con los demás países de la región. Está interesante, está bien. Uno podría decir, bueno, habría que analizarlos uno por uno, caso por caso. Algunos nos pueden resultar más familiares a nosotros, otros menos, pero tal vez ahí faltaría vinculación entre otros países, por ejemplo, entre los países andinos, entre Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. Eso no está, digamos, esto ha sido una propuesta un poquito parcial. Yo creo que ahora va a empezar un proceso de discusión con este tema en la revisión de estos proyectos y seguramente habrá, espero, una evaluación más cuidadosa de estas iniciativas. El que está avanzando de estos proyectos y está avanzando fuerte es uno al que ya hubo referencia hace un ratito, de este corredor vial bioceánico, el de Capricornio. En realidad son variantes, ahí todos los nombres son un poquito confusos. Hoy, de hecho, ese corredor a la altura del trópico ya existe. El paso de Jama tuvo un impacto enorme, la ruta 81, la mejora en la ruta 16 en Argentina, hay mucho tráfico de Paraguay. En el paso de Jama pasan más camiones paraguayos que de otra nacionalidad, ¿no es cierto? Está bien, son procesos de integración. Probablemente el desarrollo fuerte de la minería en el noroeste argentino está potenciando mucho eso, ¿no? Lo que se propone ahora es completar con otro paso más al sur, que se beneficia tal vez, sí, a la actividad minera, más al puerto de Antofagasta, y hay diferencia entre los distintos puertos chilenos. Y ese puente a que ya hicieron referencia sobre el río Paraguay, a la altura de Puerto Murtinio, o sea, muy cerca de donde ya termina el Paraguay, probablemente le dé al Chaco paraguayo una accesibilidad que antes no tenía. Y yo creo que ahí sí es de prever una explosión del sector agropecuario. En el centro del Chaco paraguayo lo que existe, que está un poquito aislado, son las colonias menonitas, que son una potencia. El día que emitan bonos, compren e inviertan, porque estos van a subir. Son muy activos y ahora van a tener una conectividad que no tenían. Y de hecho, me parece que en las próximas láminas del futuro, cuando vean el río Paraguay de la ribera derecha, va a haber un movimiento bastante mayor. Movimiento de la ribera derecha también. Sí, porque bueno, hasta ahora hay un poquito de ganadería, pero me parece que va a haber una explosión importante. Este corredor está creciendo. Vamos para cerrar, que ya tenemos que dejar al último panelista. Y la última lámina, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es un poco el mensaje que yo quisiera pasar en esto? El tema es denso, complicado, es difícil de transmitir en pocos minutos. Lo que es cierto es que esto de los corredores, hoy hay una voluntad política manifiesta. Tiene bastante sentido. El marco geopolítico en el que estamos en el mundo hoy hace repensar que la integración regional puede realmente ser más beneficiosa. Tenemos experiencias recientes, ha habido otras experiencias en el mundo. Creo que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se hicieron. Estos corredores creo que habría que modernizar un poco la idea, no son simplemente líneas de asfalto que van de una punta a otra. Claro. Esos son proyectos que tienen que ser mucho más integrales, pensando en el desarrollo sostenible, en las zonas que recorren, etcétera. Y creo que hay que buscar metodologías que aseguren que tenga impacto. En la medida que a mí que se hagan proyectos que fallen, no solo se lidia a pie a plata, que ya de por sí no está bien, sino que también se tiene un poquito un riesgo reputacional de hacer proyectos que después no sirven, ¿no es cierto? De hacer elefantes blancos o cosas que se gastó mucho y bueno, al final se termina diciendo, mira, todo esto no sirve para nada, ha sido cuestión de corrupción, de lobby, de presiones y no tiene mucha utilidad. Por eso me parece que enfocar en la calidad de los proyectos es un tema muy importante. Y para poder hacerlo, y tal vez es el último punto, es cómo asegurar estructuras organizativas, ¿no? Por ejemplo, en este corredor de Capricornio, una cosa bastante interesante es que lo que más lo impulsan son las entidades subnacionales. Ahí son provincias argentinas, departamentos del Paraguay, un estado de Brasil, regiones de Chile, se juntan, tienen una mesa, han convocado a la sociedad civil de sus áreas, es decir, le meten un empuje enorme, ¿no es cierto?
Siempre los gobiernos nacionales tienen que estar, porque además las grandes inversiones, sea carreteras o todos los temas de facilitación comercial, que son centrales en esto, o sea, todos los puestos de control, aduanas, armonizaciones regulatorias, etcétera, esas son de los gobiernos nacionales. Pero la verdad que ahí se ha abierto toda una ventana nueva de cómo las entidades subnacionales pueden impulsar este tipo de iniciativa, que básicamente es una iniciativa transnacional. Bueno, en fin, espero con esto haber, muchas por lo gracias. menos, comentar algún tema. Vamos a terminar después, vamos a tener una posibilidad de charlar después con los expositores, pero vamos a despedir con un aplauso primero a José Barbero, docente, investigador del Instituto de Transporte de la USAM, y vamos a dar paso a los nuevos expositores que nos toman la posta en el último panel del mediodía.